Como os he dicho, el Basque Social Innovation es una plataforma en la que participamos distintos agentes de innovación social de Euskadi. Ya os han hablado, sobre todo los ponentes iniciales, sobre la situación favorable que vive la innovación social. Está teniendo muchísimo apoyo público, especialmente desde Europa, pero también en el País Vasco, tanto el Gobierno vasco como las diputaciones y también los ayuntamientos están promoviendo distintas iniciativas para favorecer la innovación social. Aun siendo conscientes de este contexto favorable, siempre hay un pero. La primera es, y no os sorprenderá a ninguno de vosotros, que todavía existe una visión tradicional de la innovación, ¿no? Más pegada a la innovación tecnológica que a lo que se refiere a la innovación social o a dar respuesta a los retos sociales. También existe una confusión en torno al término y no acabamos de decir, como muy bien ha dicho John Edwards, ¿no? Es un concepto muy amplio que parece que se deja amplio para dar cabida y para enriquecer muchísimas iniciativas, pero esto también a veces da pie a confusión y se iguala la innovación social con la innovación en las políticas sociales o con la innovación en poblaciones de riesgo de exclusión, cuando la innovación social es eso, pero también es mucho más. Y por último, nos gustaría destacar que no existe un sistema integrado ni estructurado para promover la innovación social, como por ejemplo puede haberlo en Euskadi para promover la innovación tecnológica. Ante esta situación, no voy a hacer la presentación porque esta no es mi última presentación, es una versión más antigua. Es una versión antigua, así que voy a seguir sin presentación. Cosas del directo. Lo que quería decir es que ante esta situación, el Basque Social Innovation nace para dar respuesta a esta oportunidad. Y la primera oportunidad que veíamos que podía trabajar esta iniciativa es dejar claro que la innovación social es una cadena de valor. ¿Qué queremos decir con eso? Que tradicionalmente se ha percibido que hay algunos agentes que son más o que están más vinculados con este ámbito que otro, o que tradicionalmente se ha hecho mucho hincapié en todo lo que es la generación del conocimiento en torno a la innovación social o a los ámbitos que la competen, pero no se ha considerado innovación social, por ejemplo, lo que es la sensibilización o lo que es la formación en este ámbito o incluso el desarrollo de nuevos productos y servicios. Entonces, creemos que lo primero que tenemos que conseguir es que nos reconozcamos entre nosotros, que todos los agentes que trabajamos en el ámbito de la innovación social nos reconozcamos y también conseguir colaborar entre nosotros para que todos esos agentes que estamos trabajando en distintos ámbitos podamos nutrirnos unos de otros y también podamos fortalecer nuestras actuaciones individuales. Otra de las oportunidades que veíamos cuando decidimos todos los agentes que conformamos el Basque Social Innovation formar parte de esta plataforma es que hay que superar la dicotomía entre la investigación y la acción. Muchísimas de las personas que estáis aquí trabajáis en el ámbito de la innovación, por lo tanto esto no es nada nuevo. Hay muchísimo conocimiento generado en un lado y en el otro y muchísimas experiencias que no conseguimos que vayan de un sitio a otro. El tercero es impulsar el desarrollo de una agenda compartida de la innovación social. Desde la alianza público-privada, porque Innovasque nace como una alianza público-privada y siempre que intentamos promover una iniciativa lo intentamos hacer también desde la alianza público-privada y siempre hemos tenido muy buena respuesta tanto de un ámbito como del otro, y trataremos también de dar respuesta a los retos locales, a los retos de la sociedad vasca de una forma integral y multidimensional. Que esto de integral y multidimensional siempre lo utilizamos y nunca explicamos o nunca ahondamos en los conceptos, pero al final yo creo que en las presentaciones de hoy se ha visto muy clara a qué nos referimos con esto de integral y multidimensional en el ejemplo que ha puesto Mikel Andabaso sobre el envejecimiento, ¿no? No podemos mirar el reto demográfico, el reto del envejecimiento únicamente desde una perspectiva, por ejemplo, de costes o de lo que esto supone para el sistema sanitario, para el sistema de las políticas sociales o el de las pensiones. También en el envejecimiento, que es lo que llaman la silver industry, hay mucha oportunidad de negocio, mucha oportunidad de desarrollo de nuevos servicios y también, ¿por qué no?, cuando hablamos de envejecimiento tenemos que hablar de gestión de la edad en las organizaciones, de formación a lo largo de la vida.
también de cómo se estructura una sociedad envejecida y cómo conseguimos que las distintas generaciones se comuniquen y trabajen conjuntamente. Entonces, los retos que queremos abordar en el Basque Social Innovation son los retos de nuestra sociedad, pero desde esta visión no única, sino tratando de atender a los retos en todas sus dimensiones. Y por último, estas tres primeras que os he dicho, la cadena de valor, superar la dicotomía y desarrollar una agenda compartida, corresponden más a cuál va a ser el trabajo, cuál queremos que sea el trabajo del Basque Social Innovation en el ámbito local. Pero sí que todos los agentes que conformamos el Basque Social Innovation creemos que, bueno, tenemos el firme convencimiento de que esta es la oportunidad también de posicionar a Euskadi como un referente en el ámbito de la innovación social en Euskadi. Al final, porque es importante que pongamos en valor lo que hoy hemos realizado, y creo que en este segundo bloque vais a tener solo algunas pinceladas de cómo se está promoviendo la innovación social en Euskadi y qué se está haciendo también de innovación social en Euskadi, para contrastarlo, también para promover un aprendizaje bidireccional, porque está claro que tenemos mucho que aprender de otras regiones y de otros agentes que están trabajando en el ámbito de la innovación social, pero que también tenemos mucho que enseñar. Y, por último, para promover la cooperación, que creo que es una palabra también que ha salido mucho en las presentaciones anteriores. Es verdad que la innovación social es un fenómeno local y que las respuestas de la innovación social tienen que adecuarse a la realidad local, pero es innegable que muchísimas regiones europeas compartimos retos y que, por tanto, debemos también compartir visiones y aproximaciones. Por último, os había preparado una preciosa transparencia con los logos de los agentes que conforman el Basque Social Innovation. Como no la podéis ver, os voy a listar los nombres porque creo que se lo merecen. Está la Diputación Foral de Vizcaya, el Gobierno vasco con distintos departamentos, Eudel, UGT, la Diputación Foral de Guipúzcoa, Sinergiac, la Universidad de Mondragón, la Universidad de Deusto, Comisiones Obreras, el Aguirre Lehendakaria Center, Tecnalia, Kutxabank, Reas Euskadi, Fundación Novia Salcedo, Business Innovation Brokers, Innovasque, Confebasque y Denokin. Como veis, es una representación bastante amplia de tanto el ámbito público como el privado e incluso, un poco a raíz también de la pregunta que ha habido antes, de distintas formas de aproximación a la innovación social. Hay empresas, hay tercer sector, hay banca y creo que es una buena muestra del potencial que tiene Euskadi para trabajar en innovación social y que si sumamos todos los recursos y todas las capacidades de las organizaciones que conformamos el BASC, desde luego, sin lugar a duda, estamos a la altura de cualquier otra región europea, así que es un muy buen punto de partida. Entonces, como veis, o como he intentado explicaros en mi presentación, el Basque Social Innovation es una iniciativa que busca sumar, conectar a los distintos agentes que estamos trabajando en el ámbito de la innovación social en Euskadi y en ningún caso se trata de una iniciativa que busque unificar. Porque si estamos en esta plataforma es porque cada uno de los miembros que conformamos el Basque Social Innovation tenemos un recorrido propio en el ámbito de la innovación social. Y por eso, precisamente, contamos hoy con la presencia de dos agentes que se han sumado al Basque Social Innovation, como os he dicho antes, como son la Diputación Foral de Vizcaya, representada por el señor Sergio Murillo, y la Diputación Foral de Guipúzcoa, representada por el señor Óscar Usetxi. Si no queréis que os trate de señor, me lo decís. Y que nos van a hablar de cómo impulsar la innovación social desde lo público y con una visión de territorio. Entonces, cedo la palabra primero a Sergio. Egunon, lehenengo eta behin eskerrak eman behar dutxadaz, Innovaskeri gurekin pentsatzearen eta gure planteamentuak bertan jasotzeko aukera ematearen. Baina batipat eskerrak eman nahi dutxedaz gurekin Bizkaian gizarte barrikuntzan daukan puntu honetara eroan gaituzuen hemen batzuek ikusten zaituet, ekarri gaituzuen guztiei. Horregatik eskerrik asko eta gaur aurkeztuko dudana sortzu partekatua da, administrazioarena eta gizarte erakunde eta pertsona individual eta enpresa askorena.
Quizá resulte lo más complicado poner un principio al programa de innovación social, emprendimiento de innovación social que tenemos puesto en marcha en la Diputación Foral de Vizcaya recientemente. Porque si empezar a hablar de reuniones de julio del 2011 sería injusto, porque, como decía antes, lo que hoy hemos lanzado recientemente, el 4 de junio, seguramente sea fruto de muchas interacciones con algunos de los que estáis hoy aquí, de conversaciones, de encuentros, de contrastes, y es difícil poner el punto de partida, pero sí que tiene una convicción original, un germen, que es algo que ya se ha comentado esta mañana hoy a lo largo de la jornada, que esos aparentes opuestos, y en la guía de innovación social que a la salida recibiréis, se le hace una pequeña mención a Diego Vasconcelos, y con una frase en la que, de alguna manera, y me tomo la libertad de hacerlo a mi manera, de interpretar a mi manera lo que él decía, no podemos condenar a la economía a ser meramente generador de riqueza y a lo social o a las políticas públicas y a la sociedad como meros consumidores de esa riqueza. Creo que tenemos que combinar ambas dos cuestiones y ese es un poco el punto de partida, el combinar. Yo soy director en el Departamento de Acción Social, pero el programa y las acciones concretas del programa que os voy después a contar, dos al menos, las ha firmado el diputado de Promoción Económica. Bueno, pues estos son el combinar aparentes opuestos en una solución innovadora propiamente también en políticas públicas. Porque si tengo que volver a un origen más racional de este programa, ese origen se puede identificar en dos reconocimientos. Uno de carácter más global, que es el de que hay grandes retos. Tenemos grandes retos. Los grandes retos de este siglo no vamos a poder solucionarlos con planteamientos y esquemas de pensamiento del siglo XX. Y a nivel local, desde luego en Vizcaya, en algunos de los ámbitos como la acción social, la transformación de oportunidades para las personas que no tienen acceso al mercado laboral o el cambio en las formas en las relaciones de producción, en eso muchas entidades, había muchas experiencias locales que nos decían que respondían mejor a esos retos, de forma local, de forma micro. Y lo que a nosotros nos correspondía, o pensamos que nos correspondía como administración, era establecer un marco meso, intermedio entre lo micro y lo macro, para fortalecer esas iniciativas que ya estaban en marcha y generar nuevas iniciativas de forma sistémica para todo el territorio. De alguna manera, era asumir ese reto de innovación transformadora en el que subyace lo social como sociedad y como el mundo de las personas con más dificultades en nuestra sociedad. Por tanto, lo que realmente hacemos es establecer, o queremos establecer un marco, un ecosistema para promover la innovación social en Vizcaya, que nos permitan adoptar estrategias de afrontamiento de necesidades que van a estar presentes a medio y largo plazo, ya se han mencionado hoy aquí, preservar ahora y en el futuro un modelo de sociedad justo y, como tercer elemento, y no estaba previsto, pero ha coincidido con alguna de las preguntas que se han planteado aquí, hacerlo consolidando la participación de la sociedad civil y la responsabilidad pública. Ese es cómo nos lo planteamos. Ahí hay un montón de valores de los que, ahí nos vemos reflejados como territorio y como administración, y es un poco el reto que nos planteamos. Y, por tanto, decimos, ¿a quién tenemos que dar especial apoyo? ¿A quién tenemos que dar especial cobertura? ¿A quién tenemos que impulsar? Pues planteamos y optamos, es verdad, que esto de decidir y hacer política es decidir, y cuando decides un va y vide, dejas un esvide. De alguna manera, cuando decides un camino hay otros que quedan a un lado. Pues decidimos que queríamos responder a necesidades aún no satisfechas, esos grandes retos, pero de manera innovadora. O sea, la innovación tiene que existir en esos proyectos y en esas iniciativas. Esas iniciativas deberían buscar
beneficios o impactos sociales, reforzando la cohesión social y el incremento de las personas empleadas. Y, como tercer elemento, esos proyectos debían cumplir también, los tres, debían proponer respuestas eficientes, competitivas y medioambientalmente sostenibles, con visión a largo plazo, que a veces se nos olvida y es necesario. Y como la mesa o la terna de ponentes a los que nos habían invitado ahora querían ver cómo trasladamos las iniciativas o el marco europeo del que también nos han ilustrado esta mañana las personas que han venido de la Comisión y de la BEPA, pues he querido hacer un pequeño ejercicio de encaje de estos criterios que les exigimos y que les vamos a exigir a las entidades e iniciativas con la Estrategia Europa 2020. Porque si responden a necesidad, mediante la innovación a necesidades aún no satisfechas, desde nuestro punto de vista forman parte de un crecimiento inteligente. Y al tener en cuenta su impacto medioambiental y su visión a largo plazo, también generan un crecimiento sostenible. Y al hacer hincapié en aspectos sociales y que tienen que tener impacto social y hacer una aportación a la cohesión social, creemos que también generan un crecimiento integrador. Ese es un poco, si queréis, el esquema teórico del que no me quiero parar demasiado porque ya han hablado con mucha más autoridad y mucha más profusión quienes nos han precedido en el uso de la palabra. Pero esta es la parte que, me gustaría un poco pararme un poquito más para trasladaros qué batería de medidas, porque este programa se compone de una batería de medidas para ese tipo de proyectos, iniciativas, y lo hacen de forma interdepartamental, que también tenemos que superar el problema de los silos, incluso dentro de las administraciones, y lo hacemos en todo el proceso, o queremos hacerlo en todo el proceso innovador. Y en lo que respecta al apoyo al emprendizaje y la experimentación, en esa primera fase que Miquel nos reclamaba a las administraciones, que debíamos cubrir esa primera necesidad de los proyectos sociales, ese vacío en el mercado, de apoyarles en los momentos incipientes, pues lo que queremos hacer es identificar posibles iniciativas y profundizar en su diseño inicial, que se desarrolle esa idea y vaya convirtiéndose en un concepto, en un proyecto de empresa sostenible, a través de espacios o procesos que promuevan ese trabajo creativo. Aquí estamos ya poniendo en marcha laboratorios de ideas. Además, después de la fase idea, tenemos que ofrecer un impulso a esas iniciativas mediante lo que nosotros hemos puesto es un decreto de apoyo al emprendimiento y la innovación social, dotado ya con 825.000 euros, que fue aprobado el 4 de junio pasado y cuyo plazo de presentación está ya abierto. Y también, además de desarrollar la idea, desarrollar proyectos piloto y proyectos experimentales, apoyo para constituir la empresa. Empresa, entidad de cualquier tipo, porque también consideramos que la forma jurídica va a perder peso para adquirirlo el qué y el cómo, como decían anteriormente. Y en la fase de consolidación, en esa segunda fase, quizá lo que veíamos es que en un momento en el que las restricciones económicas de financiación, sobre todo, son tan importantes, una forma de hacer una discriminación positiva era ofrecer financiación a esos proyectos sociales de manera ventajosa en forma de préstamos participativos o toma de participación en las sociedades, cuando es posible. Y para ello se ha dotado un fondo específico en la sociedad Seed Capital Vizcaya con 1.600.000 euros que va a financiar solamente proyectos socialmente innovadores. Está constituido y en septiembre se abrirá el periodo para acudir. En este sentido, lo que queremos es ofrecer préstamos participativos, lo decía antes, y realizar participaciones en las sociedades. Y entre las medidas también en la fase de consolidación estamos ofreciendo ya acceso a instrumentos que ofrecemos a las empresas ordinarias, como BEAS, que es el Centro para el Apoyo Empresarial de Vizcaya, y hemos empezado a trabajar con la generación de una red de mentores, que queremos denominar Social Angels, una red de Social Angels que apoye, mentorice a las
a los proyectos y a las entidades sociales que vayan surgiendo y que vayan pasando estas fases o que en una fase determinada puedan necesitar de ese apoyo, o ofrecerles acceso directo a las empresas tecnológicas punteras a las cuales, pues, a veces por dimensión, suele haber dificultades para acceder. Bueno, eso respecto a la fase de consolidación. Y, evidentemente, lo que es bueno para nuestro territorio, y creemos también que puede dar soluciones a otros, y el apoyo al escalamiento lo consideramos también importante tanto a nivel local, dentro del territorio, como a nivel interterritorial, estatal e internacional. Pero también hay que innovar en las formas de internacionalizarse en los proyectos sociales y en las empresas sociales, en los proyectos socialmente innovadores, porque no podemos hacer de empresa extractiva o entidad extractiva que vaya a un tercer país, sino que tenemos también que comprometernos con ese tejido social y, bueno, ahí tendremos también que pensar el cómo se internacionalizan y cómo se escalan estos proyectos. Bueno, ahí estamos trabajando ya en algunas misiones de benchmark y comerciales que en septiembre pretendemos hacer la primera y estamos trabajando con algunas entidades para aprender de los mejores y también al mismo tiempo poder apoyar el escalamiento de esas iniciativas. Y de manera más de manera más transversal, el incorporar a Vizcaya, a Euskadi, a las redes internacionales como después Gorka y la propia Basque Social Innovation pretende, pues yo creo que es importante y en eso también tenemos que estar para acompañar a las entidades a tener esos contactos internacionales, esa red de buenas prácticas internacional, para darles visibilidad también. Y por último, y en lo que nos toca a nosotros como Administración, creemos que también tenemos la obligación y la responsabilidad de traccionar desde la demanda. Somos consumidores de servicios y productos como Administración y tenemos que asumir el reto de cambiar la forma en que compramos para comprar socialmente mejor y comprar producto más innovador, para que también las políticas públicas mejoren en ese sentido. Os dejo alguna referencia, unas reseñas por si queréis contactar para más detalles, porque le había prometido a Goizal de no extenderme mucho más del tiempo que nos habían estipulado. Y lo que quería trasladaros era que, bueno, que hay experiencias concretas, que hay una ventana puesta en marcha. Desde el día 24 de junio está abierta, el decreto está abierto desde el día 24 de junio para presentar iniciativas en Vizcaya, pero además no solamente nos gustaría que presentarais el proyecto, sino que nos dierais contraste, que nos ayudarais a mejorar. Como le decía alguna vez Alfonso Unceta, nos sentimos muy agradecidos de sentirnos influidos para hacer de Vizcaya un territorio socialmente más innovador. Eskerrik asko.